Muy buenas tardes a todos y a todas. A mí también me es grato el que me hayan invitado a este conversatorio, porque desde luego es de sumo interés para la comunidad de Milpa Alta y sus pueblos anexos. Quiero comenzar a decirles parte de la historia de Milpa Alta, parte de la cuestión comunal en qué estriba. En primer lugar, les señalo que existen unos documentos que se llaman manuscritos de don Juan Sánchez. Don Juan Sánchez fue escribano de República en la época del virrey don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, en el año de 1600. En esos manuscritos se dice que muchos viejos de aquí de Milpa Alta fueron a relatarle lo acontecido obviamente en la ya vencida Gran Tenochtitlán. En esos documentos nos señalan precisamente que el último tlatoani, el segundo y último tlatoani que Malacaxtepec tuvo, contaba ya con una edad muy avanzada. Por lo tanto, estando bien informado de todos los acontecimientos, reitero, de la caída de la Gran Tenochtitlán, y también conociendo que entre ellos venían personas nobles, personas buenas, que no eran otros más que los frailes. De tal suerte que convoca a los principales de los pueblos de Malacaxtepec. Una vez convocados, desde luego les da una instrucción para ir a negociar con los españoles. ¿En qué consistió esa negociación? Esa negociación consistió precisamente en que se respetaran las tierras que venía poseyendo el señorío desde tiempos inmemoriales, a cambio de volvernos a la religión y credo que traían los europeos, o sea, en este caso los españoles, y pagar los reales tributos al rey, desde luego, de España. Estos manuscritos nos señalan que antes de la partida de los llamados chinostlis, que quiere decir emisarios, fallece el último tlatoani de Milpa Alta, o sea, el que ustedes conocen o el que conocemos como Huitlahuili, la gran luz, la gran luminaria. No parten inmediatamente porque desde luego le guardan el luto correspondiente al rango que tenía este tlatoani. Por lo tanto, le guardan el luto correspondiente y después de ello parten hacia ya la Nueva España para llevar el mensaje de su ya fallecido tlatoani, les repito, en el convenio obviamente que se lleva a cabo, para que nos respetaran nuestras tierras y volvernos a su religión y credo y pagar los reales tributos. Es así como inicia ya en la época de la colonia, ¿sí?, lo que todos conocemos como bienes comunales o nuestras propiedades comunales de Milpa Alta. Hay un lugar histórico aquí en Milpa Alta que precisamente después de haber acordado cuándo y a qué horas se iban a encontrar aquí, en esas tierras de Malacaxtepec, se da el caso que un día 29 de julio de 1529 es la cita y obviamente existe ese paraje aún, que muchos han oído escuchar ese paraje con el nombre de Santa Marta Solco. Quiere decir lugar de la Santa Marta. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque precisamente este 29 de julio se conmemora de manera religiosa, católica, a esta santa, a Santa Marta. Desde luego, en esa primera incursión que hacen las autoridades
que fue, les repito, el 29 de julio de 1529, y que los principales de estos pueblos de Malacaxtepec, a pesar de que habían convocado a la mayoría de los principales, obviamente no acudieron. Muchos, por el temor, se fueron a esconder en los pedregales, en los cerros, en el monte, y muchos de ellos no concurrieron a la cita. De tal suerte que se da una prórroga más, y esa prórroga se da, o mejor dicho, se lleva a cabo ya para efectuar nuevamente la reunión un 15 de agosto, pero de 1532, 3 años después de la primera, de la primera llegada de el llamado Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, a lo mejor ustedes, los jóvenes que son estudiantes de historia, saben quién fue Cuauhtémoc. Fue aquel personaje, obviamente, que por su vestimenta le pusieron ese apodo. Cuauhtémoc quiere decir aquel que le brillaba la cabeza. Y no era porque estuviera pelón como yo, ¿verdad? Sino porque tenía el casco de soldado. De tal suerte que ese personaje no era otro más que Juan de Saucedo, que era parte de la Real Audiencia, ¿sí? En 1532, nuevamente, obviamente, se reúnen, y es como primero, es como aquí en Milpa Alta se dice que se da el primer reconocimiento de las tierras de Milpa Alta y los primeros bautizos en cuestión religiosa. Este primer documento, les reitero que son los manuscritos de don Juan Sánchez y don Juan Sánchez, nos habla, nos relata de cómo se fueron dando las cuestiones, o sea, toda la cuestión comunal. De ahí se deriva un documento del año de 1532, en donde habla parte de la historia de Milpa Alta, en donde nos dicen los nombres en náhuatl de los barrios de Milpa Alta y de algunos poblados. Después, en el año de 1555, de igual manera se hacen recorridos de los linderos y se plasma un mapa que como título tiene La Milpa y sus tierras. 10 años después, en el año de 1565, estando aquí como gobernador un personaje llamado Miguel Ocoxi, que era el principal, el gobernador de aquí, de lo que ya no era Malacaxtepec, porque desde la primera llegada, obviamente, que incursionan aquí los españoles, al subir a la cima del Teutli y ver precisamente los sembradíos que existían y que eran a manera de terrazas, se le da por decirles a todos que si no había objeción, porque dejara de tener el nombre prehispánico que todos conocíamos como Malacaxtepec, para llamarse las Milpas Altas de Xochimilco. A través de las décadas fue llamado así, las Milpas Altas de Xochimilco, la Milpa, la Asunción de María, etcétera, etcétera. Distintos nombres que ha venido sufriendo Milpa Alta, incluso ahorita con la nueva Constitución, pues quién sabe cómo vaya a llamarse, ¿no? Pero, en fin, lo esencial, lo más importante, es que precisamente a través de la historia, de documentos que existen precisamente en el expediente 3032, que está en el Archivo General de la Nación, nos habla de toda la cuestión histórica, tanto histórica como jurídica, ¿sí?, de las propiedades comunales de Milpa Alta. En el año de 1565, que todo el mundo conoce como los títulos primordiales de Milpa Alta, para algunos y para otros estudiosos no es más que la memoria histórica de la comunidad de Milpa Alta. Pero gracias a esa memoria histórica,
las autoridades en turno, en el año de 1592 y del año de 1593, le extienden o le expiden a Milpa Alta 2 mercedes de tierras. Desde luego que esas 2 mercedes de tierras no amparaba todo lo que Milpa Alta o lo que antiguamente Malacaxtepec venía poseyendo. De tal suerte que en el año de 1690 comienzan a hacer los trámites los viejos, los antepasados de aquí de Milpa Alta, para que aquellas tierras que no estaban plasmadas en un documento oficial, se hiciera el trámite correspondiente para que esa demasía de tierras fuera reconocida como propias de la comunidad de Milpa Alta. En el año de 1709 culminan esos trabajos y en esos títulos de composición, en su mayor parte, de lo que relatan los títulos primordiales o la memoria histórica de sus linderos, la mayoría de los linderos están plasmados precisamente tanto en las mercedes reales como en los títulos de composición del año de 1709. Ahora bien, nuestros bienes comunales, desde luego, han sufrido, obviamente, muchas tentativas de que algunos vecinos colindantes, algunos pueblos colindantes han querido abusar o han querido arrebatarle tierras a Milpa Alta. Hay algo muy importante, desde luego, que no se me debe escapar, desde luego, de la memoria, el problema con el poblado de San Salvador Cuauhtenco, que a pesar de que en la actualidad esta población es parte de la delegación política de Milpa Alta, son personas ajenas a la comunidad de Milpa Alta. Gran parte del territorio que de ellos dice ser, no lo es, porque están dentro de los documentos que realmente tiene Milpa Alta para defender sus derechos de propiedad. Sin embargo, desde luego, este problema con el poblado de San Salvador Cuauhtenco ya tiene varias centurias. Para ser exacto, en el año de 1621, los viejos de Milpa Alta comienzan el gran litigio. En el año de 1690, y estamos obviamente en el año 2017, estamos dentro de 4 años a cumplir 400 años de litigio contra San Salvador Cuauhtenco. Ahí está la documentación que desde luego decía la compañera, obviamente, que nos ha presentado, su servidor y amigo, obviamente me dio la tarea junto con muchos compañeros a recuperar la documentación de Milpa Alta que había venido pasando de mano en mano, de generación en generación, y estaban desde luego siempre en manos de los representantes comunales de Milpa Alta. Sin embargo, desde el año de 1965, obviamente esos documentos, por decirlo así, fueron vetados, fueron resguardados, fueron obviamente muy guardaditos, que no salían, ¿sí? No salían obviamente de quién había sido el depositario. La Asociación Huitlahuilanque, de la cual yo presido y me honro, en el año 2001, cuando se da la resolución del Tribunal Unitario Agrario, nuevamente en una sentencia contraria a lo que Milpa Alta esperaba, nos damos a la tarea precisamente un grupo de compañeros de los 9 pueblos, servidor, para indagar, investigar y obviamente, desde luego, encontrar esta documentación, cosa que en el año 2004 la tuvimos con nosotros. Tan es así que desde luego esa documentación, algunos compañeros que son de San Pablo, que son de San Lorenzo o que son de Tepenáhuac,
o que son de Santana Tlacotenco, incluso San Jerónimo Meacatlán, tuvimos la oportunidad de presentarles, de exhibir esa documentación para que la gente constatara, obviamente, que los documentos de Milpa Alta estaban nuevamente aquí, en el seno de la población. A pesar de que estuviera bajo el resguardo de la Asociación Civil Huitlahuelanque, hoy en día, obviamente, han servido de base para que el compañero Armando Santiago Sánchez, perito paleógrafo contratado por la representación general, se diera a la tarea conjuntamente con otros compañeros para que se localizaran en el Archivo General de la Nación, de lo cual hoy la Representación General de Bienes Comunales de Milpa Alta y Pueblos Anexos tiene consigo esa documentación para la guarda y defensa jurídica de las propiedades de Milpa Alta. Existe mucha historia en cuanto a la defensa, en cuanto al origen. Si ustedes se dan cuenta, no me metí para nada en la cuestión prehispánica. No, porque desde luego es una cuestión, ahora sí que, válgame la redundancia, muy cuestionada. No tenemos aún nada fidedigno para decir, obviamente, que los pueblos de Milpa Alta son de la etapa prehispánica. Tenemos la documentación, sí, en donde los barrios de Milpa Alta, en el cual son nombrados como barrios, están en nombre de náhuatl, ¿sí? Están en nombre de náhuatl y desde luego esto, reitero, yo no quiero contradecirme con los que realmente son historiadores, los que tienen documentación fehaciente. Yo simplemente soy una persona, un comunero más de Milpa Alta, que en unión con varios compañeros tuvimos el deseo y la oportunidad de localizar y tener con nosotros esos documentos. Hoy en día, reitero, ahí están para soporte de lo que en un momento dado en el propio Archivo General de la Nación no se localicen, como es el caso del mapa de la Milpa y sus tierras. Es un lienzo único en donde nos señala pueblos linderos y barrios de la comunidad de Milpa Alta, ¿sí? Existe un documento, una copia, pero es una acuarela en el Archivo General de la Nación, de lo cual obviamente se sacó a tamaño pequeño a la acuarela, con base al original para su comparación, traducción y glosa, ¿sí? Es lo único que sí existe en el Archivo General de la Nación, pero el lienzo original, la asociación civil, de la cual, reitero, yo presido con mucho gusto y me honro de ello, lo tenemos bajo nuestra custodia, bajo nuestro resguardo, para que en cualquier momento la comunidad misma, a través del representante general, sea quien sea. Ahora tenemos a don Julián Flores Aguilar como representante general de bienes comunales de Milpa Alta. Pero si el día de mañana la estafeta pasa hacia otro compañero o compañera, nosotros como asociación civil estaremos siempre puestos y dispuestos para aportar algún documento que sea necesario y que no esté dentro del Archivo General de la Nación. Les comentaba, bueno, creo yo que la lucha por los bienes comunales ha sido ardua. No es únicamente la lucha de 1975, no, ha habido infinidad de lucha por defender la propiedad comunal. Tan es así que en el siglo XIX, el siglo XVII, contra vecinos de Tepoztlán, Morelos, contra los propios vecinos de San Salvador, Cuauhtémoc, ha habido desde luego hasta muertes, porque la tierra se defiende hasta con la vida, compañeros. Máxime aún cuando desde luego es una herencia que nuestros antepasados nos legaron a los milpaltenses, a los originarios de los 9 pueblos de Milpa Alta. Quiero
no sé si falte algún tiempecito, pero para extenderme un poquito más respecto precisamente a lo que yo señalaba en cuanto a la defensa de nuestro territorio. San Salvador Cuauhtémoc, sus representantes sobre todo, desde el siglo pasado, siempre han alegado que son sus tierras. Y eso es mentira, compañeros. Eso es mentira, jóvenes estudiantes. Tenemos los litigios originales ante la Real Audiencia, que era donde se llevaba precisamente este tipo de pleitos, en donde los compañeros vecinos de San Salvador Cuauhtémoc jamás demostraron con documentación que esas tierras que dicen que son de ellos fueran realmente de ellos. ¿Sí? Todavía en el año de 1875 se llevó a cabo un juicio de apeo y deslinde. Un juicio de apeo y deslinde es aquel donde está la autoridad presente para reconocer cada uno de los puntos, cada una de las mojoneras o de los linderos de la comunidad, obviamente, que está promoviendo, ¿sí? En este caso era la comunidad de Milpalta la que estaba promoviendo. De igual manera, la gente de San Salvador Cuauhtémoc interpuso, obviamente, mejor dicho, se oponía a ellos, sin embargo, se les dio entrada porque decían que no se les estaba contemplando, según ellos, como colindantes, se les dio la oportunidad legal para que obviamente también entraran al juicio y demostraran que realmente ellos eran también dueños de esas tierras, cosa que jamás lo hicieron. La documentación que la Asociación Civil Huitlahulán tiene ha sido también objeto de dictámenes palográficos. Tan es así que en el año de 1919, San Salvador Cuauhtémoc intentó titular y confirmar sus bienes comunales. Sin embargo, Milpa tuvo que intervenir para decir que era falso lo que estaban obviamente pretendiendo titular y confirmar. Para ello, mostraron el mapa de la milpa y sus tierras, para ello mostraron sus títulos, su testimonial expedida por el Archivo General de la Nación en el año de 1869, y obviamente fueron sometidos a un dictamen palográfico. En aquel entonces, el jefe de palografía del Archivo General y Público de la Nación era el señor Tomás de Alarcón, lo cual esos documentos de Milpa Alta los dio por buenos. Y desde luego, los documentos que presentaba San Salvador, desde luego, los tachó totalmente como apócrifos. Lo cierto es que San Salvador Cuauhtémoc, que es con el poblado con el que más conflicto Milpa Alta ha tenido, siempre estuvieron bajo la tutela del gobierno de Xochimilco, porque realmente su origen de ellos es Xochimilca, ¿sí? Nosotros somos chichimecas. Los 9 pueblos de Milpa Alta son de origen chichimeca. Sin embargo, también antes, décadas antes, también habíamos sido nosotros invadidos, desde luego, por los tenochcas, de tal suerte que precisamente de ahí se deriva el hecho de que cuando se hace la negociación está gobernando, desde luego, no un chichimeca, ¿sí?, sino un tenochca aquí en Malacaxtepec. Ajá. Por eso mi intención no es entrarle más de fondo a lo prehispánico, porque no, la verdad, créame, hasta ahorita, hasta el momento, no hay testimoniales fehacientes, algo que compruebe más allá o antes de la conquista, o mejor dicho, la invasión de los españoles a la Gran Tenochtitlán, ¿sí? Yo quisiera que los que están aquí presentes, de verdad, retomáramos con fuerza
retomáramos con fuerza de verdad y con mucha voluntad la defensa de nuestro territorio. Estábamos, desde luego, en una etapa muy crítica. En el 2011 se dio el problema, desde luego, de la tentativa de hacer el Arco Sur, lo cual, desde luego, nuestros pueblos, nuestra comunidad, a través de los pueblos que la conforman, acordamos en las asambleas no al Arco Sur. No al Arco Sur, no porque seamos retrógradas, sino porque simple y llanamente a nuestros bosques comunales, a nuestro territorio comunal, vendrían a partirlo en dos. También sería afectada la ecología, los ecosistemas, ¿sí? Por eso mismo, hasta hoy en día, tenemos nosotros todavía como comuneros, como gente consciente, de que así se vengan los fregadazos como se vengan, no vamos a permitir que pase el Arco Sur por las tierras de la comunidad de Milpa Alta. Problemas tan grandes que ha habido, que seguimos teniendo. El problema es, también respecto al agua, compas. Muchos hemos oído hablar del manantial del Tulmiac, ¿sí? Muchos no sabemos a veces ni qué rollo. Hoy tenemos un problema muy fuerte con el agua. Milpa Alta, desde 1935, estando como delegado Francisco del Olmo, fue aquel funcionario que trajo el agua entubada a Milpa Alta. Y esa agua venía precisamente de Parres, que llegaba al tanque de agua de Tlaltenamil, de allí a desparramarse hacia los pueblos. Duró cerca de 35 años la comunidad de Milpa Alta teniendo agua, no con tomas domiciliarias, sino en las esquinas, que había que acarrearla, y en tiempos de sequía era mucho más delicado para nosotros, mucho más gravoso, porque obviamente el agua, desde luego, pues carecíamos más de ese vital líquido, ¿sí? Hoy en día han pretendido, desde hace 10 años, un poquito más, han pretendido las autoridades delegacionales abrir nuevos pozos, cuando pozos que se abrieron allá por los años 60, ¿sí? Fue sin el consentimiento de la comunidad. Claro, desde luego trajo un beneficio, porque a partir de los 70 ya los domicilios tuvieron, desde luego, sus tomas domiciliarias, el agüita ya, ahí en la puerta de la casa de cada uno de nosotros. Sin embargo, todo esto se ha venido agravando porque obviamente hoy la intención del gobierno es perforar nuevos pozos. Y lo grave es que nosotros como comunidad no estamos siendo retribuidos correctamente como corresponde. Sabemos que el agua obviamente le pertenece a la nación, lo sabemos, sí, pero la comunidad de Milpa Alta, con sus más de 15,000 hectáreas que tenemos al sur, que es la captación de las aguas pluviales para la recarga de los mantos acuíferos. Son luchas que hemos venido sosteniendo y que seguiremos sosteniendo, ¿sí? Con esto yo quiero agradecerles a todos ustedes su atención y exhortarles, desde luego, a que los que son de esta comunidad de Milpa Alta nos sumemos como un solo hombre para defender nuestro territorio. Gracias.